Y bueno, pues le damos la bienvenida y con un gran gusto a Epigmenio Ibarra, un periodista mexicano con una larga carrera, un productor mexicano, pues bueno, un ex corresponsal de guerra, o bueno, fue corresponsal de guerra allá de aquella generación que cubrió los ochentas hasta casi los noventas, las guerras sobre todo en Centroamérica, pues un personaje en sí mismo, y le agradecemos a Epigmenio Ibarra que nos haya permitido esta conexión para conversar con él esta tarde. Epigmenio, bienvenidos periodistas. Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Muchísimas gracias, Álvaro. Aquí estoy a sus órdenes y muy honrado de haber sido invitado, después sobre todo de Jorge Cepeda Patterson. Hombre, pues yo comenzaría con una pregunta directísima. Tú eres un activo promotor del enjuiciamiento de Felipe Calderón. Pero yo te pregunto, ¿hay elementos para enjuiciar no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico, judicial, a Felipe Calderón? Bueno, mira, ya hemos hecho 2 demandas ante la Haya, las 2. La primera con Etsaí Sandoval, el sexenio pasado, y al finalmente no cursó la demanda. La segunda es una demanda de un organismo del Estado mexicano, de la Comisión de la Verdad del Estado de Oaxaca. Y y de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. Es decir, hay una demanda cursada por el Estado en La Haya. Ya fue admitida. La primera no fue admitida. Los elementos están ahí. Hay que hacer una investigación, hay que armar un litigio, y yo no soy abogado, pero estoy claro, porque he seguido la carrera de este hombre, porque advertimos desde el inicio de la guerra exactamente lo que iba a pasar, y sucedió. Porque hemos estado muy pendientes del caso de Guardería ABC, las maniobras con el ocultamiento del nombre de los dueños a los cuales fueron subrogadas las guarderías, porque no solamente era la Guardería ABC, el hecho de que nadie está en la cárcel por ese crimen atroz. Y hay que armar un expediente, fortalecerlo y salir a meterlo a la cárcel. Yo no lo voy a soltar hasta que no se produzca justicia, hasta que no se haga justicia, porque es un hombre que hizo un daño inmenso a este país. No lo odio. En el artículo de hoy, en mi columna de hoy, narro que he hablado con él solo una vez y que fue una conversación breve que empezó mal y terminó peor. Epigmenio, leo 2 párrafos de ese texto tuyo que se publica el día de hoy en el periódico Milenio. Me parece, señor Calderón, que sus afanes golpistas son por esto. Le urge el fuero. Por eso busca, usando a su esposa, la reelección. Por eso intenta derrocar a Andrés Manuel López Obrador. Necesita desesperadamente volver al poder para tener algo que ofrecer a Washington. De omisión criminal o de complicidad con Genaro García Luna habrán de acusarlo. Eso espero los estadounidenses. Yo lo acuso de perpetrar un crimen de lesa democracia. Es decir, en 2 párrafos, un texto duro, durísimo, que se publica hoy, que se llama justo Yo lo acuso, Felipe Calderón, un texto donde, pues, primero, golpista. Segundo, intentar llegar al poder, recuperar el poder. De hecho, Felipe Calderón, pues no ha vivido de otra cosa que del poder público siempre, toda su vida adulta ha vivido de eso, de intentar regresar al poder para defenderse de la posibilidad de que Washington, pues, actúe en su contra. Y luego de complicidad con Genaro García Luna y de perpetrar un crimen de lesa democracia. Usted ve, Epigmenio, le pregunto esto con mucha honestidad, en los próximos meses, en los próximos años, a Felipe Calderón
detenido aquí en su patria? No, no estoy seguro, no estoy seguro, porque sucede una cosa. Andrés Manuel ha insistido mucho en que lo fuerte no es la venganza. Hay una contención constitucional, habría que cambiar la la constitución para que así pudiera ser. Y tiene muchos elementos a favor, sobre todo un apoyo mediático contundente. Y los que ahorita le dicen a Andrés Manuel López Obrador, la justicia no se somete a consulta, actúa si lo quieres meter. Si mañana hay una denuncia, van a decir venganza política. Van a desgarrar sus vestiduras y van a construir un mártir. Van a hacer a Felipe Calderón un mártir. El mejor escenario para mí es que la justicia norteamericana indague a fondo lo que todos sabemos, que tú no puedes ignorar lo que hace tu mano derecha, que no puedes cerrar los ojos en un organismo, porque el gobierno es un organismo, y no darte cuenta lo que tu mano derecha está apresando, lo que está agarrando, en qué dirección va. Eso atenta contra la razón. Además de que hay muchos elementos. Hay uno que es muy complicado. Lo que no se ha dicho es que parte de la fortuna de Genaro García Luna viene de los mismos proveedores de armas de la industria armamentística norteamericana. Eso no se ha dicho todavía. Hay expedientes que circulan en la comunidad de inteligencia en el mundo de cómo cobraba sobornos y cuotas, moches, a Hughes Aircraft, a muchos proveedores de tecnología. No había contrato que no llevara, en el que no llevara una participación. La guerra, entre otras cosas, y yo acuso desde mi experiencia, estuve 12 años en la guerra, la conozco, sé sus leyes, las he estudiado y sobre todo he estado en el frente de combate. He sufrido los efectos de la guerra, cosa que Calderón nunca hizo. Entiendo de táctica y de estrategia. Y entiendo sobre todo que la guerra es un negocio sucio enorme. Y más en un régimen de corrupción como el mexicano. Y más en un ambiente donde el estratega está ligado al enemigo. Extendieron el conflicto. Eso también lo digo en el artículo. No analizaron la amplitud de la base social del narco, su capacidad de reposición de bajas, su capacidad armamentística, sus vías de aprovisionamiento logístico. Simplemente se lanzaron, perdón, a lo pendejo, pero no a lo pendejo. No querían ganar la guerra, querían la guerra, porque la guerra además era un instrumento político de validación. Con sangre lavó o quiso lavar Felipe Calderón el crimen de lesa democracia que había cometido. Cometiendo un crimen de lesa humanidad, quiso tapar un crimen de lesa democracia. Pero además quiso que en la sangre, ahogados en la sangre, nos olvidáramos que esa guerra no era nuestra guerra, que era una guerra impuesta. Y entonces acuso también a Felipe Calderón de traición a la patria. Nada más. Ahora, Menio, también si en México no se le juzga a Felipe Calderón, personalmente veo muy remoto también que se le juzgue en Estados Unidos. Tú lo sabes precisamente por la experiencia que tienes, incluyendo la guerra en países de América Central, donde Estados Unidos ha impuesto peleles, y a esos peleles no los ha enjuiciado porque han servido a los intereses justamente de Estados Unidos. Y nadie puede negar que Felipe Calderón jugó, representó, defendió, hasta la fecha, intereses estadounidenses. ¿Qué interés podría haber en Estados Unidos
enjuiciar a un titular del Ejecutivo como Felipe Calderón si representó los intereses durante su sexenio y aspira a seguirlo representando en México. Fíjate que qué curioso, borré esas líneas de mi artículo por espacio, pero citaba yo a Teddy Roosevelt cuando hablaba de Somoza, que le decían, pero es un hijo de puta. Sí, pero es nuestro hijo de puta. García Luna y Roberta Jacobson, con una candidez extraordinaria, lo confiesa, era un hijo de puta de los Estados Unidos. Sabían que estaba ligado con el narco. Ahí no hay rumores, ¿eh? Ahí no hay, en la comunidad de inteligencia y esos niveles no hay rumores. Lo único que sucede es que hay dos aparatos. Si ustedes ven una serie que se llama La Torre Levada, un libro de La Torre Levada, verán que los organismos de seguridad, inteligencia y justicia en los Estados Unidos están muy divididos. El FBI persigue incluso a colaboradores de la CIA por oficio, porque se tropieza con esos asuntos. Eso es lo que me parece que está pasando. La CIA o la DEA tenían en García Luna un aliado, el Pentágono quizá, y el FBI descubrió el hilo por una tontería que puede ser lo de la declaración de residencia en Estados Unidos. Y se fue. Y entonces hay un embrollo ahora. Por eso digo que lo que necesita Felipe es una posición para negociar con los Estados Unidos y para convencerlos de que sigue siendo útil. Porque ahorita como está, no es útil a Washington. Entonces, es expendable, como dicen ellos. Es un expendable. Lo pueden tirar a la basura. Necesita adquirir relevancia y poder para ser considerado de nuevo un aliado en lugar de un lastre. ¿Y un partido político lo hace relevante? Pues todo le va ayudando, todo le va ayudando. Yo he estado pensando en la cuestión ideológica, en la cuestión económica, sí es el dinero, sí es la cerrazón ideológica, pero también es el fuero, también es el fuero. Es un hombre que está muy consciente, pese a las alaracas y a la que lo defiendan y a que digan y a que salen sus valentonadas de no me prueba nada, que su posición es endeble. Que lo de García Luna es una rueda de molino con la cual ustedes estarán de acuerdo conmigo. Es imposible de comulgar. ¿O ustedes creen que Felipe Calderón, el CISEN, la Secretaría de la Defensa, no se enteraron nada? ¿De nada? Me llama mucho la atención, Epigmenio Ibarra, que mencione usted el tema de Roberta Jacobson como, pues, citando chismes, pues sí, como que, híjole, una persona que ha estado trabajando tantos años en temas tan sensibles, decir que nunca confirmó un dato sobre García Luna, hablar de chismes. Mi pregunta concreta es esta. ¿Usted cree que Roberta Jacobson miente? Yo creo que Roberta Jacobson se fue de la lengua. Y más que se fue de la lengua, creo que Esquivel hizo un trabajo periodístico extraordinario. Y que ya no saben cómo sacar la pata que metieron. Tú no puedes decir, como dice en el audio, que conocían las andanzas de García Luna. Y como dice Anabel Hernández y Lidia Cacho, y lo sabíamos todos, es un problema de sentido común. Lo dice Diego Fernández de Ceballos, su correligionario. Tú no puedes ignorar lo que hace tu mano derecha. Si te la cortan, pierde movilidad, no tiene vida. Si está pegada a ti, no puedes ignorar lo que está haciendo. Tienes los ojos, tienes la percepción, tienes el cerebro, tienes el corazón. Todo te dice, ahí está la mano y está haciendo esto.
Y eso hizo Genaro García Luna, que no solamente fue secretario de seguridad, fue antes el hombre que proveyó la información de inteligencia para el robo de la presidencia. Genaro García Luna debió haber sido sometido a proceso cuando se supo el montaje de Florence Cassés. No digo cuando se denunció y la Suprema Corte, leyendo el Milenio. O sea, tú no pones, hay un axioma de todos los periodistas que hemos estado en la guerra. Yo he estado en Sarajevo, he estado en el Golfo Pérsico, he estado en Centroamérica. Cuando tú pones la cámara enfrente del hombre que va de punta, ese es un montaje. No puedes ir en esa posición. Así se hizo ese montaje. Todo el mundo lo supimos. Fue un escándalo. En el mundo fue un escándalo. Créeme, no había un solo periodista extranjero que no dijera, pero qué cosa tan impresentable. Lo que pasa es que aquí, con todo respeto, tenemos una prensa muy lerda. ¿Y por qué es lerda? Porque ¿cómo se llama? El amaciato con el Estado, así como la televisión no se desarrolló por el monopolio, la prensa no ha crecido porque vive atada a los recursos del Estado. Entonces no ve lo que tiene que ver. O sea, hubiera sido los elementos de acusación sobre García Luna a propósito de los sobornos de la industria armamentística estaban sobre la mesa. Yo los vi circular. Yo no tenía medio entonces. Lo dije como pude, desde donde pude. La inmobiliaria que montó en Miami era conocida. Todo el mundo lo hablaba ya. Este mexicano, ex policía, asesor de Peña Nieto, dueño de medios, de agencias de inteligencia, que tiene cantidades de penthouses y departamentos de alto perfil. En la impunidad de Genaro García Luna, Epigmenio, ¿participó la prensa? Claro, pues, ¿cómo nació Genaro García Luna? Ante las cámaras, haciendo declaraciones. ¿Cómo creció Genaro García Luna? Por supuesto, la prensa se dejó seducir. Bueno, y había dinero, ¿no? Había mucho dinero también. Había mucho dinero. Y el voto del poder les ponía escoltas, les pasaba información muy interesada, por supuesto. Así sedujo no a colegas reporteros, sino a directivos, a dueños de medios de comunicación, porque además, pues lógicamente tenía también el aval de su jefe, de Felipe Calderón. Sí, y porque estar bien con él te aseguraba que no te secuestraran parientes, que era estar cerca de Palacio y cobijado por el ala más poderosa de Palacio, de los Pinos, no Palacio. Pero es cierto, no eran reporteritos, porque en este país abundan los reporteros pobres que sí se juegan la vida a cada paso, y hay una clase, una aristocracia de comentaristas de radio y televisión, de columnistas, que son multimillonarios. Ese fenómeno yo no lo he visto en ningún país. En ningún país. O sea, puedes entender que el anchor de NBC o de CBS, del noticiero estelar, sea una figura clave porque de él depende el rating. Porque es además la garantía de credibilidad. Por Dios, ¿aquí qué tenemos? Entonces sí, la prensa encubrió no solamente a Genaro García Luna, encubrió a Felipe Calderón, avaló su guerra, cayó ante el fraude y no supo ni denunciar, ni quiso denunciar las masacres con la suficiente fuerza.
Felipe Calderón no lo había... siguen defendiendo. Todavía. O sea, siguen defendiendo los López Dóriga, los Carlos Loret y toda la nómina de la élite periodística que ha vivido por décadas de los recursos públicos. Mintiendo, manipulando. Decía Jorge Cepeda que AMLO se pasa. Yo creo que no, yo creo que se queda corto. Oye, hemos vivido bajo asedio y digo, todos los que tenemos una mirada de izquierda, hemos vivido bajo un asedio brutal. Se nos han negado los espacios, nos han corrido, nos han censurado, a otros los han perseguido, los han matado. Mientras este grupete, esta aristocracia, va de gobierno en gobierno defendiendo al de turno, recibiendo millonadas y ahora presentándose como víctimas de la libertad de expresión. ¿Cuándo hemos visto a Loret, a López Dóriga, a Marín en la calle? A Ciro. Yo nunca los vi en el frente de guerra, ¿eh? Jamás. No los he visto en manifestaciones. Yo ya no tengo, y lo digo, ni la edad, ni el coraje, ni la valentía de todos los compañeros que están en Tamaulipas o en Sonora o en Los Mochis. Pero ellos nunca fueron. Entonces tenemos una prensa, o ese sector que maneja la prensa, que no es prensa, unos dueños de medios que viven de negociar con el Estado lo que publican y lo que callan. Epigmenio Ibarra, siempre un enorme, enorme gusto tenerte cerca. Y digo tenerte cerca porque Epigmenio Ibarra escribió en un tiempo en Sin embargo, y ahí pues siempre es su casa y siempre estará bien recibido. Pues muchísimas gracias, como aquí en los periodistas, por supuesto. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Les agradezco mucho y ya saben que los respeto y admiro muchísimo. Gracias, Epigmenio. Gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Fuerte abrazo. Un gran abrazo.